Pero buenos días, señorías y miembros del equipo de la Consejería. Bueno, nos ha dicho usted, señor de la Cierva, pues que estos presupuestos son realistas, son presupuestos que se pueden cumplir. Pues partiendo de la máxima, de la mayor, de los números más grandes, pues hay que decir que, como ya sabemos todos, eso no se lo creen ni ustedes. De hecho, ya lo reconoció su predecesor el año pasado, lo cual le honra y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo. Pero ustedes saben de sobra que no se van a cumplir en lo que se refiere a las grandes cifras. Empezando por la más grande, que es la previsión del Producto Interior Bruto, pues como uno se tiene que ir informando de los presupuestos por la prensa, pues tiene una información parcial. Le decía yo el otro día que si es que sus previsiones de crecimiento del PIB, ¿no?, y para el año que viene iban a estar por encima del 5%, bien, en el presupuesto que nos presentan nos dicen que van a ser del 2,6%, lo cual es una cifra razonable, que está de acuerdo con lo que establecen los organismos autónomos que hacen este tipo de previsiones, pero el problema es que si los 32.670 millones suponen un crecimiento del 2,6%, pues podemos calcular rápidamente que esperan que el PIB de 2018 pues termine siendo de 31.842 millones. Pero claro, la cifra que sí sabemos es cuál es el PIB de 2017. El PIB de 2017 es de 30.344. Claro, de 30.344 a 31.842 es un crecimiento del 4,9%, señor consejero. Este año no vamos a crecer al 4,9%. Creceremos al 3, que no está mal, no me quejo, pero al 4,9 no, con lo cual yo ahí no sé cómo me han hecho ustedes las cuentas, pero a mí no me salen. Si usted me lo explica, yo retiro lo dicho, rectifico y sin ningún problema. Ya me ha encantado de que pueda ser 32.670 millones el PIB de 2019, y si fuera más, mejor. Pero a mí, desde luego, por ahí no me salen las cuentas. Pero en donde sí que no tengo ni la más mínima duda es en cuanto a lo que es el presupuesto para sanidad y, en concreto, el presupuesto del Servicio Murciano de Salud, que es el hueco donde ustedes, para decir que cumplen el objetivo de déficit, pues infradotan a un servicio, al servicio pues que genera más gastos de toda nuestra comunidad autónoma, como es lógico y como ocurre en todas las comunidades autónomas, y que, bueno, pues infradotan entre 300 y 400 millones por debajo de lo que sabemos todos que se va a gastar. Este año, a fecha de septiembre, pues ya sabemos cómo va el presupuesto del Servicio Nacional de Salud y podemos prever pues que el gasto estará en torno a los 2.200 millones. Y dígame usted que miento, Y en cambio ustedes, que dicen que han subido el presupuesto para sanidad, que incluye el Servicio Nacional de Salud y otros servicios, dicen que va a valer con 1.882 millones para 2019. Es decir, si yo me creyera lo que ustedes dicen, estaría pensando que van a hacer un ajuste bestial en sanidad en la región de Murcia. Sé que no lo van a hacer y no se lo pido, pero simplemente le agradecería pues la misma sinceridad que tuvo su predecesor y que finalmente pues reconozcan que esto es así. En este año además se produce pues un hecho adicional, y es que ustedes un poco han criticado, ridiculizado el que el Gobierno central tuviera el deseo de subir el objetivo de déficit del 0,1 al 0,3. Claro, que ustedes vengan diciendo que no hay que endeudar mucho a los ciudadanos y tal, ¿verdad? Cuando sabemos de sobra que el déficit de 2019 con estos números va a estar por encima del 1%, y llevo 3 años acertando, no a lo mejor al 100%, pero acercándome mucho, va a estar por encima del 1%, que ustedes critiquen que se haya pretendido que subiera del 0,1 al 0,3, pues ¿qué quiere que le diga? Yo no sería capaz de hacer eso públicamente, me daría vergüenza, sinceramente. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y hay que recordar que el que incumplamos el objetivo de déficit, aparte de que, en definitiva, pues lo que estamos haciendo es endeudar a los murcianos del futuro, es decir, que esos impuestos que ustedes presumen que bajan, pues al final los tendrán que de una forma u otra pagar los murcianos del futuro, pero también tiene ya un coste, y es que si cumpliéramos año a año pues esos objetivos, pues el interés del FLA sería el 0 y no es el 0. Y eso pues tiene un coste en millones, en torno a los 60 millones, según mis cálculos, que nos ahorraríamos si estuviéramos cumpliendo los objetivos de déficit. Pero bueno, como he dicho, pues
es lo que ustedes hacen y lo que el Tribunal de Cuentas todos los años les dice que está mal hecho, pero que a ustedes pues le entra por una oreja y les sale por la otra, porque así es año tras año. Bien, entrando ya a temas más puntuales, ya no tan macro, voy a hacerle un elogio, y es que entre las medidas hay una que usted no ha comentado, quizá porque no quiera que se entere el señor Casado, que últimamente ha tomado una deriva hacia la derecha que a mí me preocupa personalmente, ¿no? Pero que viene a recoger una demanda nuestra, y es que se equipare a las parejas de hecho, a los cónyuges, a efectos del impuesto de sucesión y donaciones. Eso lo reclamamos nosotros el año pasado y hemos visto que lo han incorporado a los presupuestos. Pues bueno, un poco tarde, pero bien está lo que está bien hecho, aunque llegue un poco tarde. Bien, entremos con su gran medida estrella, la rebaja en el IRPF. Antes de entrar a la parte más ideológica, tengo una duda que preguntarle, y es que lo han puesto ustedes en el texto articulado de una forma un poco extraña. Primero aparece lo que sería el final, es decir, cómo quedaría después de esos 5 años el IRPF, la tabla, y dice que eso entrará en vigor a partir del 1 de enero, con lo cual, si uno lee hasta ahí, dice, pues si esto va a ser de golpe. Y luego, en un artículo posterior, establece, digamos, la sucesión de rebajas. No entiendo por qué lo han hecho así y yo no sé, y esto es en plan técnico casi, pero si no podría generar alguna confusión jurídica y que alguien se quiera agarrar, porque un artículo, en mi opinión, contradice lo que dice otro artículo del mismo texto articulado de los presupuestos. Pero bueno, hecha esa matización, esa duda, pues hay que decir que su planteamiento, por un lado, nos parece irresponsable y por otro lado nos parece ridículo. Nos parece irresponsable en tanto en cuanto, pues cuando, como he dicho, estamos a la cabeza de incumplimiento de objetivos de déficit año tras año, pues estar diciendo que queremos más dinero del sistema de financiación autonómica, estar incumpliendo, como digo, los objetivos de déficit y a la vez estar presumiendo de que queremos ser la región de España con menos impuestos, pues mire, eso pues lo único que puede hacer es que se rían los consejeros de Hacienda de las demás comunidades autónomas, que cuando se reúnan ustedes, pues le digan, mire, usted no tiene fuerza moral ninguna para reclamarme más dinero cuando usted, por su parte, está reduciendo los ingresos de su propia comunidad autónoma con sus medidas. Es totalmente insolidario. A ustedes les gusta mucho presumir de que todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pues desde el PSOE creemos que sí que hay que avanzar para que todos los españoles tengamos las mismas obligaciones fiscales y que no haya una competencia desleal entre comunidades autónomas. Además, ya no lo decimos nosotros solos, lo dice también la OCDE, que no es sospechosa de ser una organización izquierdista precisamente, y nos ha dicho recientemente que debemos de compaginar a nivel de las comunidades autónomas los impuestos de sucesiones y que no hay que acabar con ellos. Bueno, pues con respecto al IRPF, como he dicho, pues bueno, nos parece irresponsable hablar así. Pero es que cuando hemos visto las cifras, entonces ya lo que nos parece ridículo. Estamos hablando de que en promedio, según usted, y explíqueme ahora por qué no me cuadran a mí también las cifras, según usted serán unos 50 euros por cabeza, por contribuyente, pero usted dice que hay 300.000 contribuyentes, las cifras nos dicen que son 600.000 contribuyentes. Esa rebaja está para todos los tramos, con lo cual afectaría a todos los contribuyentes. Esta mañana usted parece haber dicho que se refiere a un cierto intervalo dentro de esos tramos y quizá por eso habla de 300.000, pero en la práctica afecta a todos los tramos, desde el primero al último. Y, por tanto, pues si dividimos entre el doble, pues nos sale que el ahorro es no 50, sino 25 euros. Por supuesto, lo que alguien que tenga una base liquidable de 12.000 euros se va a ahorrar es 12 euros. Es decir, si no llegaba a fin de mes, va a seguir sin llegar a fin de mes, porque ahorrarse 12 euros al año no saca a nadie de pobre, ¿eh? Pero al rico, al que tenga una base liquidable de 1 millón de euros, se va a ahorrar 2.000 euros. Y, por tanto, ese rico, por esos 2.000 euros, no va a decidir poner una empresa en la región de Murcia. Es decir, no nos diga usted eso que ha dicho del efecto palanca, porque eso hace ya mucho tiempo que no nos lo creemos nadie, pero si encima es ridícula la cantidad, entonces sí que para nada hay efecto palanca. Es decir, ni va a contribuir a incrementar la recaudación por un incremento de la actividad económica, ni por supuesto va a resolver el problema de ningún murciano que tenga problemas para llegar a fin de mes. Mire, nuestro modelo es distinto, nuestro modelo es un modelo más progresivo y si quiere ver cuál es, pues no tiene más que copiar el modelo valenciano y nos valdría perfectamente. Quizá haríamos alguna matización si pudiéramos, pero nos valdría en términos generales. Es un modelo en el que las clases medias y las clases menos favorecidas pagan en promedio 2 puntos menos de IRPF que en Murcia.
y las clases más favorecidas, los más ricos, pagan 2 puntos más. Esa es la diferencia clara entre la izquierda y la derecha, y en eso, pues, por tanto, no vamos a estar muy de acuerdo. Yo entiendo que usted tiene su ideología y la defiende, ¿no? Pero nosotros podemos defender la nuestra. Ese es nuestro modelo y en eso es lo que queremos. Porque, mire, además es que desde la crisis se ha producido un fenómeno, y es que ese 5% más rico de la población se ha hecho todavía más rico, a pesar de la crisis. Y, en cambio, el 95%, que todos los que estamos aquí estamos en ese 95%, ¿verdad?, pues somos más pobres, en general, pues somos más pobres, en promedio somos más pobres, y eso hay que revertirlo. Y para revertir eso, la medida más eficaz son las políticas fiscales, y las políticas fiscales del PP lo que contribuyen no es a reducirlo, sino a incrementarlo. Esta medida contribuye a incrementarlo porque al final el más rico, pues aunque le rebajen un poco menos el impuesto, pero como gana mucho más, pues en términos absolutos se ahorra muchísimo más, es decir, lo que se va a ahorrar, el de 1 millón de euros, es el 17% de lo que gana el que gana solo 12.000 euros al año. Es decir, mucho más dinero en términos relativos de ahorro también, en ese sentido. Y eso hay que revertirlo. Y en esa línea, pues seguimos diciendo que estamos en contra de su modelo de impuesto de sucesiones. Este año no se habla porque ya lo aplicaron el año pasado, pero volveremos a enmendar para plantear nuestro modelo alternativo en el que lo que hacemos es que no se paga impuesto de sucesiones para aquellos que ganan 500.000 euros para abajo. Y además incluimos también a los del grupo 3 que ustedes se han dejado fuera. Es decir, aquí los hermanos están totalmente discriminados en esta región porque pues, cuando alguien muere sin hijos y sin cónyuge, pues el heredero es el hermano y el hermano pues tiene que pagar el 100% del impuesto y nos parece injusto ese salto entre pagar un 1% solo y el 100% porque en vez de ser el hijo o la pareja es el hermano. Bien, pues nosotros incluimos a los hermanos y lo que hacemos es un modelo de impuesto en el que pues, las clases medias, el 90% de los murcianos con ese modelo nuestro no pagaría el impuesto de sucesiones. El 90%, más del 90%, según los datos que su predecesor nos pasó. Más del 90%. Lo pagarían las clases más acomodadas, que son las que tienen que hacer un esfuerzo para que se revierta esta situación en la que cada vez los ricos son más ricos, los ricos estoy hablando de los muy ricos, y clases medias incluidas y resto de la población cada vez más lejos de ellos. Bien. Nos dicen ustedes en la memoria, y leo, en cuanto a la previsión de los impuestos cedidos que gravan el capital, experimentan un aumento del 10,4% como consecuencia fundamentalmente del aumento en la recaudación del impuesto sobre sucesiones experimentada durante 2018, a pesar del aumento de los beneficios fiscales. Bien, esta afirmación es curiosa porque, por un lado, con esa rebaja que ustedes han hecho del impuesto, al final estamos recaudando más. Yo no sé si es que están ustedes generando una mayor tasa de mortalidad en nuestras regiones, espero que no, o que ha dado la casualidad de que este año pues han tenido la desgracia de gente con bastantes buenos patrimonios, ¿verdad?, y sin hijos, que hayan tenido que heredar sus hermanos y que haya fallecido. Bien, es una cosa curiosa, pero lo que sí que ustedes han dicho en los medios de comunicación es que lo que se ha disparado es los ingresos por el impuesto de donaciones. Pues no. Si uno se coge la ejecución hasta septiembre, los ingresos por donaciones solo eran el 47% de lo previsto. ¿Dónde está ese incremento? Si no vamos a llegar a recaudar lo que se había previsto. El impuesto de donaciones, según los datos de los que nosotros tenemos, ustedes, pues no sé si tendrán otros, pero de luego por ejecución del presupuesto hasta septiembre, pues si usted me puede explicar eso, pero no se ha disparado, ¿no? Y por otro lado, pues ustedes dicen, como este año se ha incrementado el impuesto de sucesiones, pues vamos a incrementar el 10,4% los ingresos previstos por el impuesto de sucesiones para el año que viene. Mire, si uno analiza la evolución del impuesto de sucesiones, es posiblemente aquel que tiene más altibajo, porque depende de variables que no podemos controlar, como son pues, cuánta gente muere en un año y además qué patrimonio tiene esa gente que ha muerto, ¿no? Y tal. Pero desde luego, porque este año haya sido mayor de lo previsto, que el año que viene vaya a crecer un 10,4 es una regla de 3 que lógica económica yo creo que no tiene ninguna y creo que sería más prudente esperar que el año que viene por lo menos incrementos importantes no tenga. También hacen ustedes otra previsión de incremento de ingresos, en este caso del 22%, nada menos que el 22% por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
deduzco que están pensando que vamos a reproducir la burbuja y que, por tanto, pues eso va a suponer ese incremento del 22%, pero también, permítame que le diga que lo veo poco prudente, lo veo un exceso de optimismo un poco exagerado. Y ya entrando a las deducciones que ustedes hacen, pues habría mucho que decir, pero también hay que decir que los presupuestos los hemos tenido desde ayer, hoy tenemos que estar debatiéndolos y me va usted a perdonar, pero el análisis detalladito de cada una, pues me lo guardo, ¿verdad?, para un futuro cuando tengamos ese análisis mejor hecho. Pero alguna cosa se puede decir. Y en concreto en las deducciones por guarderías, pues establecen ustedes un modelo que hace que si eres clase media no tienes deducción porque ganas más de lo que establece el modelo para poder beneficiarte de la deducción. Que, por cierto, también tendrían que revisar cómo está redactado eso, porque puede dar pie a alguna pequeña confusión, ¿no? La distinción entre las declaraciones individuales y la declaración conjunta, ¿no? No se queda muy claro. Pero bueno, y si eres clase menos favorecida, que no vas a hacer declaración de renta porque no tienes obligación, pues si no haces declaración de renta no te bonificas nada y, por tanto, no te vas a beneficiar en absoluto. Es decir, al final, pues van a ser muy poquitas personas las que se puedan beneficiar realmente de esto. Porque, por otro lado, con la ayuda que ustedes dan, si eres clase menos favorecida y tienes que pagar el resto de lo que vale una guardería privada, no tienes para pagar el resto de lo que vale una guardería privada. Con el tope que ustedes dan, que además está en función del nivel de renta y que, por tanto, si ganas menos, tienes menos para desgravarte. Bien. Usted ha dicho que han incrementado, y es cierto, los papeles así está, el presupuesto de la agencia tributaria, pero también en sus propios papeles reconocen que este año no van a aumentar el número de empleados de la agencia tributaria. Yo creo que hubiera sido también bueno un esfuerzo en ese sentido para seguir incrementando la plantilla, porque según todas las estadísticas que nos dan los técnicos de Hacienda, pues la región de Murcia está a la cabeza de España en fraude fiscal. Y pues es una cosa de las que yo creo que todos, tengamos la ideología que tengamos, deberíamos de pretender acabar con ello, ¿no? En cuanto a la oferta de empleo público, pues lo primero que hay que decir es que pues ya tocaba, ya llevábamos muchos años, ¿verdad?, que pues con palico y cañica y aguantando el no poder consolidar plantillas y no poder incrementar algunas plantillas que había que incrementar. Y en cuanto a generar todas las medidas que tienen que ver con los empleados públicos, pues trasladar que creo que hubiera sido mejor conseguir un consenso de todos los sindicatos. Ustedes han conseguido el apoyo del, creo, 52% en la mesa de negociación, pero es por los pelos. Entonces, creo que deberían de haber hecho un esfuerzo para intentar consensuar con una mayoría mucho más amplia de los representantes de los empleados públicos. Una duda, una curiosidad también, y es que el gasto en personal del programa de función pública y calidad de los servicios, el 121B, se incrementa un 120%. No sé si eso tiene que ver con la oferta de empleo público, pero es una cosa, esto ya es curiosidad casi, no es ya cuestión ideológica, pero bueno, que salta a la vista, ¿no? Poco curiosa. Así que, en definitiva, señor consejero, sume 300, en torno a 300 o algo más, posiblemente, de millones de euros a la deuda que vamos a tener para final de año. Asuma que vamos a tener un déficit por encima del 1%. Explíqueme, si puede, cómo vamos a llegar a ese PIB que usted nos dice que vamos a tener. Y, bueno, pues no líen más a los murcianos con, no sé qué, cómo llamarlo, ¿no?, este tipo de fanfarrias de vamos a bajar el IRPF y demás, que luego en la práctica pues son bajadas ridículas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor